Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora. La palabra de Dios, que es la Biblia, es un libro sagrado que se ha escrito para que todos los que creyendo en el Señor vean en la palabra de Dios su salvación. Porque ahí en ese libro sagrado que es la Biblia está contenida la salvación de los hombres. Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma se cumplirá. Todo lo que está escrito en la Biblia se cumplirá. La Iglesia Católica no es la que escribió la Biblia. Esta es una confusión que tienen los hermanos separados cuando algunos se atreven a afirmar que la Iglesia Católica hizo la Biblia para su propia conveniencia. Y entonces ellos, con el fin de protestar a la Iglesia de Cristo, se inventan toda clase de calumnias y tontadas con tal de llevarle la contraria a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no escribió la Biblia. La Biblia la escribieron en el Antiguo Testamento, donde está ahí reflejado, y el Nuevo Testamento, donde está reflejado. ¿Quiénes escribieron la Biblia? La escribieron, pues ustedes saben, Mateo, Lucas, los 4 evangelios y todas esas cartas y todas esas cosas que hay, Pablo y todas esas. En el año 382, San Dámaso I fue el que recopiló toda esa cantidad de libros que durante 382 años estaban deambulando por todas partes, y en un concilio reunió en ese año 382 todos esos escritos de todas partes, lo que se predicaba, lo que servía, lo recopiló en un gran libro y a ese libro le llamó Biblia. Biblia significa biblioteca pequeña, donde se encuentran allí un montón de cosas que se venían narrando durante mucho tiempo. Hasta el año 100 se escribió la Biblia, hasta el año 100, y hasta el año 382 es que se vinieron a recopilar todos esos libros. Imagínense, del año 100 al 382 pasaron 182 años hasta que por fin San Dámaso I, Papa de la Iglesia Católica, se tomó la molestia de recopilar todo eso en un gran libro que se llama la Biblia. Esto sea un recuento histórico para que las personas vayan saliendo de ese analfabetismo del por qué la Biblia. ¿Quién hizo la Biblia? La hizo la Iglesia Católica, porque la única iglesia que fundó Cristo se llama Iglesia Católica. ¿Que por qué no aparece el nombre católico dentro del libro? Pues sencillamente porque en el año 107 un obispo, que no recuerdo bien el nombre, pero en cualquier momento me va a llegar, fue el que declaró que la iglesia es universal, por lo tanto, si es universal quiere decir que es católica, en el año 107, y por eso se llama Iglesia Católica. Pero los hermanos separados, con tal de llevarle la contraria a la Iglesia de Cristo, se inventan toda clase de tontadas con tal de llevarle la contraria, cuando lo único que están haciendo es propiciando su propia condenación al llevarle la contraria a la Iglesia de Cristo. Y muchos de esos católicos se salieron y ahora son protestantes. Bueno, hoy voy a leer dos cosas. Voy a leer un pedazo del Evangelio del día lunes y el Evangelio del día martes, porque voy a juntarlos todos dos. ¿Por qué los voy a juntar? Ahorita les cuento. Voy a empezar leyendo Colosenses 1, del 1 al 8, pero vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Colosenses 1, del 1 al 8. El mensaje de la verdad ha llegado a vosotros y al mundo entero. Pablo, apóstol de Cristo, Jesús por designio de Dios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y el hermano Timoteo al pueblo santo que vive en Colosas, de hermanos fieles a Cristo. Os deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. En nuestras oraciones damos siempre gracias por vosotros a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, desde que nos enteramos de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todo el pueblo santo. Os anima a esto la esperanza de lo que Dios os tiene reservado
en los cielos, que ya conocisteis cuando llegó hasta vosotros por primera vez la buena noticia, el mensaje de la verdad. Esta se sigue propagando y dando fruto en el mundo entero, como ha ocurrido entre vosotros desde el día en que lo escuchasteis y comprendisteis de verdad lo generoso que es Dios. Fue Epafra quien os lo enseñó, nuestro querido compañero de servicio, auxiliar fiel de Cristo que nos ha dado. De él ahora nos ha hecho ver el profundo amor que sentís por nosotros. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Colosenses. Pablo le escribe a los colosenses y les invita y los exhorta a seguir creyendo en Dios. Él se siente maravillado de que Epafra les haya predicado la palabra de Dios y los haya convencido de conservar la fe en Cristo nuestro Señor. Primero los saluda y luego les da este pequeño discurso hermoso donde les dice que se conserven en la fe en Cristo, pues ellos fueron escogidos para escuchar la palabra de Dios y sentirla en su corazón. Oiga, esos primeros días de salir a predicar la palabra de Dios debió ser una situación, yo pienso que mucho más difícil que la de hoy día, pues en aquellos días lo que más predominaban eran dioses paganos y la gente no creía precisamente en un único Dios, pero también creían en la ley judía, en Moisés, pero no creían en un único Dios que iba a mandar a su Mesías y que era Jesucristo. Ellos aún hoy día dicen que todavía siguen esperando al Mesías, después de haber pasado 2023 años, siguen esperando al Mesías y no creen que Jesucristo haya sido ese Mesías esperado, porque ellos todavía, los judíos, siguen promulgando la ley de Moisés. Esto es una cosa bastante difícil. Pero acá Pablo le exhorta a los colosenses a conservar la fe en Cristo, pues fueron escogidos. Esto se lo tengo que decir a todos ustedes, porque muchos de ustedes no son escogidos de Dios. Muchos de ustedes quieren creer en Dios y la fe se les viene abajo cuando tienen un problema, cuando tienen una dificultad, cuando prefieren salir a rumbear y a pasear y todas estas cosas, la fe se les viene abajo, les crece un momentico, se sostienen ustedes, pero como no tiene raíz, es piedra, entonces esa fe se muere y vuelven otra vez abajo. Estos hombres colosenses es todo lo contrario. Dios les ha infundido la fe a través de esos ministros, de esos evangelistas que les llevaron el evangelio, y ellos se conservan en la fe, y es lo que Pablo les quiere decir. Vamos a leer el Salmo. Salmo 51, 10, 11. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Pero yo, como verde olivo en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Te daré siempre gracias porque has actuado, proclamaré delante de tus fieles, tu nombre es bueno. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Y ahora voy a leerles el evangelio de ayer lunes y el de hoy martes, porque es que me interesa leer estos dos evangelios porque tienen una misma razón y causa, incluso se unen al evangelio del domingo. Vamos a leer entonces el evangelio de este lunes, el evangelio de este lunes, y ya les voy a dar la concordancia de él porque tenía que leerlos. Vamos a leer Lucas 4 del 31 al 37. Sé quién eres, el Santo de Dios. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque hablaban con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos:
¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio del día lunes. Habla de varias cositas interesantes, pero vamos a hablar primero la del domingo. Y es que Pedro llama aparte a Jesús y lo increpa y le dice: Dios no permita que te vaya a ocurrir tal cosa. Y Jesús, mirándolo, le dijo: aléjate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Y este es pareciera que es el derrotero de esta semana, el demonio, Satanás, que está haciendo estragos en el mundo. Primero empezó con Pedro en Mateo 16, 21. Y ahora en este dice que Jesús se fue a cierta ciudad. Y mire cosa tan curiosa de este evangelio. Vamos a escudriñar un poquitico las escrituras. Quedan asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Ellos se preguntaban: pero ¿quién es este Jesús? ¿De dónde salió tan inteligente y con tanta autoridad? Habla y todo el mundo se queda perplejo de lo que él dice. Estaba en Cafarnaúm. Había en la sinagoga, pónganle cuidado a este mensaje tan extraño. Es extraño, porque había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces. ¿Perdón? ¿Cómo que estaba en la sinagoga? ¿No se supone que las sinagogas son el templo de Dios y que el demonio le tiene miedo a los templos? ¿Por qué está dentro de un templo, que es una sinagoga, un demonio atando a un hombre? Esto ya nos deja un mensaje, que aunque la iglesia a veces la vemos llena de feligreses, muchos de ellos son demonios disfrazados de personas que sencillamente van a misa por aparentar. Salen de misa y luego dicen a los otros compañeros: vámonos para la galería a seguir tomando, o vámonos a robar, o vámonos a delinquir. Y van a misa y asisten al templo y entran al templo y hasta se santiguan y rezan y quizás hasta se postran delante del Santísimo, pero son demonios dentro de personas que no cambian y siguen su actuar dentro de la Iglesia Católica delictiva. No cambia su pecado, no cambian para nada, no se convierten a Dios, sino que siguen actuando en la maldad, pero asisten a misa. El Señor lo está diciendo acá, que dentro de la sinagoga había un demonio que poseía a un hombre. Y ahora vamos a seguirlo leyendo para que ustedes lo entiendan más. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Esta es otra señal clara, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Mire que este demonio dice: tú eres el Santo de Dios. Se parece a lo que dijo Pedro en Mateo 16, 18, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y este demonio dentro de una sinagoga dice: tú eres el Santo de Dios. Está afirmando lo mismo, pero mire la diferencia. Pedro es escogido por el Espíritu Santo y este hombre es un demonio y está habitando dentro de un templo, dándonos a entender que aún dentro de los mismos templos vamos a encontrar demonios. Por eso los hermanos separados se aterran de que la Iglesia Católica tenga pecadores, hombres que después de asistir a misa se van a fornicar, se van a beber, se van a ultrajar, a robar, a hacer toda clase de vejámenes en el mundo, a pegarle a su mujer, a pegarle a sus niños. ¿Son de Dios? No son de Dios.
son de un demonio atado a esos hombres. Y esos hombres actúan en el nombre de ese demonio, no de Dios. Pues si fueran de Dios, actuarían como los colosenses, que estaban entregados firmemente a Dios y actuaban en el nombre de Dios en su vida. Dice aquí, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. No todo hombre que asiste a la Iglesia Católica es de Dios. Por eso Jesucristo se atreve a decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y eso mismo sucede con los hermanos separados. Me encontraba dos hermosas mujeres, testigas de Jehová. Y voy a decir así que el Espíritu Santo me impulsó a hablar con ellas un ratitico. Y les dije, mujeres hermosas, yo presiento que ustedes fueron católicas. Y ellas afirmaron que sí, que habían sido católicas. Entonces, ¿por qué se salieron de la Iglesia de Cristo para seguir una doctrina que no es de Dios y ahora pertenecen a un testigos de Jehová? Es que ellos sí nos mostraron la palabra, porque en la Iglesia Católica no nos enseñaban la palabra. En cambio, ellos sí nos enseñaron la palabra tal cual es. Y yo me puse a explicarles y quedaron, voy a decirlo así, perplejas de ver todo lo que yo les decía escrito en la Biblia. ¿Qué no les gustó? ¿Qué no les gustó? Que yo les hubiera dicho que si ellas no se salían de esa iglesia en la que estaban atadas, iban a ser condenadas. No iban a ir al cielo. No estaban dentro de los proyectos de salvación de Dios. Eso no les gustó. Y me dijeron, César, a usted le falta más empatía, más humildad para decirnos las cosas. Porque como se las dije de frente y estaban escritas en la Biblia, a ellos no les gustó. ¿Y cómo terminaron ellas después de 5 o 10 minutos de hablar conmigo? César, qué pena, pero nos tenemos que ir, ya se nos acabó el tiempo, porque suele pasar eso. Cuando uno le habla la verdad a un hermano separado y le dice las cosas, ellos comienzan a sentir un desespero en el cuerpo y a quererse ir. Pues bien, este demonio siente ese mismo desespero. Jesús le intimó, cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos, ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y sale. Ojalá yo tuviera ese poder. Uno por ahí en el camino me voy encontrando de vez en cuando protestantes, y en la medida que les pueda predicar, yo les voy a predicar. ¿La palabra de César Arias? No, la palabra de Dios. Por eso me creo con la autoridad de predicar, porque como no es palabra mía, ni estoy influyéndoles a ellos, crean en lo que yo les estoy diciendo porque es mi palabra. No, yo lo que les estoy diciendo es que es palabra de Dios lo que yo les estoy diciendo. Por lo tanto, allá ellos sí creen, pero lo que yo estoy hablando es palabra de Dios y es la verdad. Ahora nos vamos con el Evangelio de este martes y vamos a encontrar una concordancia casi de lo mismo. San Lucas 4, del 38 al 44. También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos, con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo, también a los otros pueblos
tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes escucharon este evangelio casi parecido al anterior, solo que aquí hay varios ingredientes más bonitos todavía. La primera, que fue a cierto lugar donde vivía la suegra de Simón. Al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. La suegra de Simón quiere decir que Simón tuvo mujer, no que tiene mujer, sino que él estuvo casado, porque en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar más adelante que Simón se reunió con su mujer y sus hijos, o que Simón vivió con su esposa, ¿no? La única referencia que nos da de Simón es que él tuvo mujer, seguramente se murió, pero él tuvo mujer. Eso no representa nada para la Iglesia Católica, pero sí para los protestantes, que buscan cómo desacreditar la Iglesia Católica inventándose toda clase de tontadas, como en esta. Es que Simón, Papa, era casado, tuvo mujer o tiene mujer, y el Papa no puede casarse, los sacerdotes no pueden casarse, y se enredan solitos la pita pensando en esas bobadas, cuando la Santa Madre Iglesia Católica lo que menos le importa es ese detalle. Si Simón tuvo mujer o no tuvo mujer, a eso no le importa. La Iglesia Católica va es por la enseñanza de la doctrina de Jesucristo y el ministerio de la salvación. Allá si Simón tuvo o no tuvo mujer, eso para la Iglesia ni le va, ni le pone, ni le quita, ni nada. Porque Jesucristo no se preocupa por eso. Y lo que aquí observamos, siguiendo la temática, es que había un demonio llamado fiebre que tenía la suegra de Simón. Y dice la palabra que Jesús increpa a la fiebre y la fiebre también se retira. Cuando que podemos creer que una enfermedad también es un demonio. También podíamos creer que una enfermedad, un cáncer, dígase la enfermedad que usted tenga, nómbrela, es un demonio que lo ha atado a usted a esa enfermedad. Y Jesús llega, increpa la enfermedad y la enfermedad sale. Y dice que así como él, muchos enfermos los llevaban y él increpaba a todas esas enfermedades y todas salían. Y también arrojó muchos demonios, demonios que tenían atados a personitas y salían, abandonaban esos cuerpos. Pero volvamos a una frase muy importante. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. ¿Se acuerda que eso fue lo que Pedro le dijo a Jesús? Cuando Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro toma la palabra y le dice: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Mire que hasta los demonios pronuncian también el nombre de Jesús, los demonios. Por eso los hermanos separados no tienen por qué creerse que porque aleluyan, alaban, glorifican el nombre de Jesús y dicen a todo pulmón: yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, entonces ya son de Dios. Cuando aquí observamos que los demonios también atan. Estos días, cuando me encontraba a esas dos hermanitas de la Testigos de Jehová, les dije: ustedes eran de Dios, eran de la Iglesia Católica, ¿cierto? Y dijo: sí. ¿Y usted cuánto es que salió? 17 años. ¿Y usted? No, yo un poquito menos. Pues les voy a decir, ustedes eran de Dios. ¿Sabe cuál fue el problema de ustedes? La ignorancia tan grande que tenían por culpa de los sacerdotes, que no les supieron enseñar la doctrina de la Iglesia Católica, que es la doctrina de Cristo. Y por ignorancia llegó un pastor, les tocó la puerta y él les dijo: ábranos, que venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no pusieron cuidado a la advertencia que está en la Biblia, que dice Jesucristo: cuidado con los profetas falsos, vendrán como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces,
y los arrastrarán y se los llevarán. ¿Eran Dios? No, era un demonio que dijo: ábranos en el nombre del Señor, venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice este de demonios? ¿Y qué dicen estos demonios? ¿Acaso estos demonios también no dicen lo mismo? Y de muchos de ellos salían también demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Por eso los hermanos separados, faltos de conocimiento de la Iglesia Católica, faltos de la doctrina de Cristo y faltos de fe, vino un demonio, les tocó la puerta y les dijo que venían en el nombre de Dios, y ustedes creyeron que de verdad venían en el nombre de Dios, y era un demonio que pronunciaba el nombre de Dios. Aquí vemos que los demonios también pronuncian el nombre de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que era el Mesías. Al hacerse de día salió a un lugar solitario. La gente lo andaban buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Este es otro mensaje hermoso. Voy a decirle, muchachos, mi concepto anterior al de ahora, el de ahora. Anteriormente yo veía a los sacerdotes como lo ven los hermanos separados, un hombre común y corriente que evangeliza, levanta la hostia, levanta el cáliz, perdona pecados, pero yo no le daba la importancia a ese sacerdote. Sí los respetaba, sí los quería, pero no conocía el conocimiento que tengo ahora de los hermosos sacerdotes. Y es que un sacerdote en un pueblo es una llave de salvación. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo: y a ti te entrego las llaves del cielo, y lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado? Pues bien, estos demonios, estos hombres que son sacerdotes, son el mismo Pedro en aquel tiempo. Tienen la llave del cielo para atar y desatar. Y en Hebreos 5:1 dice que todo sumo sacerdote será escogido de entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Como es un hombre común y corriente, él también deberá ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Y ninguna persona puede tomar esta honra para sí, porque solamente le es dado por Dios. Dios escoge a los hombres aquí en la tierra para ser sus representantes, sus ministros aquí en la tierra, para ser representantes de Dios aquí en la tierra y poder perdonar pecados y ofrecer dones y sacrificios. Por eso, una iglesia que tenga un sacerdote, hay que bendecir a ese sacerdote y hay que obedecerle a ese sacerdote. Porque voy a decirle algo. Aquí dice que estos hombres intentaban retener a Jesús para que no se les fuera, porque ellos sabían que Jesús era la salvación, era el poder para poder llegar al cielo, e intentaban retenerlo. Es lo mismo que sucede hoy día con los sacerdotes. Vamos a suponer que en la parroquia de San Pedro se murió el padre José Luis Quintero, y se murió, y que el obispo no hubiera mandado a nadie a esa parroquia, a ningún sacerdote que lo reemplazara. Yo, César Arturo Arias, porque me sé parte de la Biblia, puedo ir allá, abrir el templo, congregar a la gente y dar misa y cantar misa y ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados sin yo tener la investidura de Dios en mí. No puedo. Es una iglesia muerta, es un templo muerto, no una iglesia, un templo muerto. Podemos ir a aleluyar, a cantar, y todas las cosas como hacen los hermanos separados en sus templos o en sus salones o en sus garajes, pero ahí no está Cristo, ahí no hay un sacerdote que represente a Dios, solo hay una persona que se sabe la Biblia y hace las veces de pastor, pero que no tiene ninguna investidura de Dios, aleluyando, cantando, alabando y todas esas cosas, pero no tiene el poder de Dios para ofrecer
dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Ni puede confesar, ni puede atar, ni puede desatar. No tiene las llaves del cielo. Mientras que nuestros hermosos sacerdotes en cada parroquia, el padre Nixon en San Pedro, el padre Pablito de la Perpetuo Socorro, el padre Oscar aquí y su vicario y sus ayudantes, sacerdotes, tienen la llave. Ahí tienen la autoridad para atar y desatar. Por eso Jesucristo les dijo, vayan, y a quienes les perdonareis los pecados, les serán perdonados, y a quien se los retengáis, les quedan retenidos, porque tienen la autoridad para atar y desatar. Yo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te absuelvo de todos tus pecados, y sus pecados quedan absueltos. Puede desatar pecados. Hay un hombre que llega allí cargado de pecados y con una conciencia de deseo de cambiar su vida, y ese sacerdote hermoso, con la autoridad de Dios y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desata todo demonio, desata todo pecado que haya llevado ese hombre encima. Y si muriese en ese mismo instante, va para el cielo, porque tiene las llaves para abrir el cielo y que toda persona entre. ¿Qué tienen que hacer? Ellos tienen la autoridad. Por eso Jesús aquí dice en su palabra que muchos intentaban retenerlo para que no se les fuera, porque ellos sabían que ahí estaba la salvación. Por eso hoy, muchachos, yo se los digo, ustedes tienen una parroquia cerca. Cuando vean a ese hermoso sacerdote cerca de ustedes, bendíganlo. Es más, no lo bendigan, pídanle la bendición a ustedes, porque es el sacerdote el que nos tiene que dar la bendición a nosotros para que nosotros estemos cerca de Dios. Pero denle gracias a Dios y oren por ellos, para que no se los lleven, para que siempre haya un sacerdote cerca de ustedes, porque si en su comunidad no hay un sacerdote, permítanme decirles, ahí no está cerca el reino de los cielos. Quedan sí que se mueren porque no hay sacerdotes. Vamos a suponer que vamos a una selva donde nunca ha habido un sacerdote, y entonces esas personitas que murieron, ¿qué? ¿Se fueron para el cielo o para dónde fueron? Quedan a merced de la misericordia de Dios. Pero teniendo un sacerdote es entrada derecha al cielo. ¿Ustedes entienden esto? Pues bueno, terminemos rápidamente esta partecita porque ya me alargué, siento que me alargué ya, y dice aquí, la gente andaba buscando, vieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese, pero él les dijo, también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, para eso me han enviado, y predicaba en las sinagogas de Judea. Bendito y alabado sea mi Señor en el santísimo sacramento del altar, y gracias Dios por venir a estas tierras, a América en el año 1492, y haber venido con sacerdotes para evangelizarnos. Y hoy, 2023 años, los pueblos colombianos y americanos hemos sido evangelizados en la palabra de Dios y tenemos orgullosamente sacerdotes. Gracias, Señor, por todos y cada uno de los sacerdotes que nos acompañan en estos momentos. ¿Ustedes entienden esto? Yo lo entiendo perfectamente. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.